presume de reducción de altos cargos, en los nombramientos de altos cargos, como digo, y les dicen a sus socios de gobierno, en la sombra, a Podemos, que han cumplido con su decálogo de eliminarlos en 1/3. En rueda de prensa, el 7 de julio, nos vendieron a todos los aragoneses una reducción de un 21% de los altos cargos del Gobierno, pasando, como decían en ese momento, de 75 a 59 personas. Ustedes quizás pensaron que los parlamentarios de esta Cámara no íbamos a hacer los deberes ni íbamos a asegurarnos de que eso era así y que no íbamos a comprobarlo ni en el BOA ni en el portal de transparencia. Pues bien, habiendo hecho los deberes, les digo que lejos de reducir un 21% los altos cargos, ustedes los han aumentado casi un 5%. Y le diré que, como bien digo y como lo voy a demostrar ahora, ustedes no voy a hablar solo de altos cargos, es decir, no voy a hablar de personal eventual, por lo tanto no voy a hablar ni de jefes de gabinete, ni de asesores, ni de empresas, ni de asesores de prensa, ni de profesionales de protocolo, ni de conductores, etcétera. Que de esto y de otras cosas hablaré, de los niveles y nombramientos que está habiendo por debajo de las direcciones generales, o de los nombramientos que ustedes siguen haciendo a fecha de hoy, después de 5 meses de gobierno, en cuanto a asesores, como hoy se publica en el Boletín Oficial de Aragón, otro nombramiento de un asesor para el Departamento de Medio Ambiente. Por lo tanto, considero altos cargos a los miembros del Gobierno, a los secretarios generales técnicos y a los directores generales y asimilados, como usted me ha dicho. Por lo tanto, voy a ir departamento a departamento. Presidencia, 5 directores generales, 2 delegados territoriales. Hacienda, 4 directores generales, un interventor. Educación, 6 directores generales. Economía, 4 directores generales y 2 gerentes del INAEM y el IAF. Vertebración, 5 directores generales. Ciudadanía, 3 directores generales y 3 gerentes del IAM, IAG e IAS. Agricultura, 5 directores generales y 2 directores del Instituto del Agua y del INAGA. Innovación, 3 directores generales y 4 directores del ITA, el CITA, de Servicios Telemáticos y de la Agencia de Calidad Universitaria. Y, por último, Sanidad, 3 directores generales y 3 gerentes del Banco de Sangre, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y del SAS. 55 más 10 miembros del Gobierno más 10 secretarios generales técnicos hacen 75 altos cargos y no 59 como nos han pretendido colar durante su rueda de prensa, vendiendo un adelgazamiento de la Administración. Y esto, lejos de acercarse a lo que la ciudadanía está reclamando en la calle, se aleja bastante de lo que se entiende por reducción de altos cargos y personal eventual. Gracias. Gracias, señora diputada. Señor consejero. Sí.